es el día de salvación, es un encuentro con el Hijo de Dios. Llena tu pueblo, Padre amado, para que cuando tú vengas, Señor, estemos preparados y listos, Señor, para ese encuentro eterno, mi Dios. Aleluya. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida, tú llenas mi alma y llenas mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname y lléname de tu amor. Lléname y lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname y lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida. ¿Quién como tú, Señor? Llena mi alma y llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Amadísimos hermanos en Cristo Jesús y simpatizantes del cristianismo. Estamos con ustedes en el grupo cristiano de trabajo universal, disertando la santa palabra del Señor. Pero, como siempre, queremos agradecerle a la hermana que me antecede o me antecedió con esa alabanza tan bella, esa alabanza tan linda para nuestro Padre Celestial. A la vez también agradecemos a las personas que nos permiten entrar a su hogar con esta disertación de la palabra. A todos los hermanos que están en Centroamérica, en Colombia,
República Dominicana, en Suecia, en los Estados Unidos. Ahora tenemos una hermana que nos está escuchando en Barranquilla y en San Andrés. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes por escuchar nuestra palabra, que no es nuestra palabra, sino es la palabra del Señor. Gracias, les damos las gracias, les rendimos las gracias por darle like y transmitírselo a otras personas que no pueden verlo directamente. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la maldad del hombre y la bondad de Dios. Antes de todo también quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que me ilumines, que ilumines mi mente y que ilumines mi corazón. Soy un ser muy débil, muy incapaz, Señor, para poder explicar tu palabra cuando vamos a hablar de tu bondad, Señor, y de la maldad del hombre, Señor. Te ruego misericordia en mi vida para que podamos llegar a esta gente con un mensaje claro, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Yo como ser humano no puedo. Vamos a iniciar, Padre amado, con la maldad del hombre. La maldad del hombre es tan grande que apenas en Génesis 6:5, nuestro Padre Celestial escribió lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Y así somos, hermanos. Actualmente así somos cada uno de nosotros. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando vemos la palabra se arrepintió, pues algunas personas cuestionan esa palabra, porque difícilmente Dios se arrepiente, porque su sabiduría es grande. Podemos decir, se condolió de tal manera de haber creado hombre sobre la faz de la tierra. Y vino el Señor, procedió con un juicio a esa nación a través de un diluvio, que solo se salvó Noé, 8 personas en total y su familia. Posteriormente, después de ese diluvio, el hombre se volvió a corromper en la tierra y volvió a seguir con la misma maldad. Y vino el juicio para Sodoma, Gomorra, Zeboín y Adma. Se pronuncia más Sodoma y Gomorra porque eran más conocidas y los pecados eran mayores, pero había unas comarcas otras que mencionamos ahí. Y vino un juicio y el Señor terminó también con esa gente. Pero hay un juicio que todavía está pendiente. Y es el juicio que tenemos toda la humanidad por el pecado de desobediencia cometido en el huerto del Edén con Adán y Eva. Ese pecado vino a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Y ese pecado está pendiente porque después del diluvio, después que llovió fuego en Sodoma y Gomorra, el hombre continúa siendo malo. El hombre continúa siendo perverso. Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: engañoso, más que cualquier cosa, y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién le conocerá? Yo, dice, el que escudriño los pensamientos y el que peso los corazones. Dios es el que verdaderamente nos conoce a cada uno de nosotros. Pero la maldad en nosotros, mis hermanos, es mucha. Comparándola con la bondad de Dios, pues es casi difícil entender, pero es dura la naturaleza nuestra. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan 8 y 10, nosotros oímos en el versículo 8 que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso si decimos que no tenemos pecado. Porque el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros como una lepra. Y el Señor
compara el pecado con una lepra. Y vamos a hablar un poco de la lepra. En ese capítulo también, en el primero de Juan, la carta de Juan 1:10 dice: y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso nuevamente, y la palabra del Señor no está en nosotros. Cada uno de nosotros hemos pecado, pero lo peor del caso, mis hermanos, mis amigos, es que nosotros nos sentimos buenos. Hay una gran cantidad de personas que en este mundo se sienten buenos. Se sienten buenos porque son buenos con sus hijos, son buenos con sus familiares, ayudan a mucha gente y se sienten buenos. Pero el Señor compara la lepra con el pecado. Y hay muchos tipos de lepra, pero vamos a hablar de un tipo de lepra. En aquellos tiempos había un tipo de lepra que la carne se ponía completamente podrida, se ponía hedionda y estaba sulfurando pus por todo el cuerpo. Y de esa manera el Señor compara el pecado como una lepra que fluye del hombre. Podemos nosotros querer vestir a una persona con lepra. Compramos una tela de la más bonita, telas nuevas, los envolvemos y los mudamos. Le cambiamos esa ropa. Pero no vamos a tener que esperar mucho tiempo, tal vez segundos, cuando nuevamente esa ropa estará sucia, porque del cuerpo de ese enfermo con lepra mana la pus, mana la sangre y mana el hedor. Y así es el ser humano, así somos nosotros, así es nuestra forma de actuar y de ser. Más algunos nos consideramos buenos. Y la gente, el ser humano en esta época, el ser natural, hace sentirse a otras personas buenas y le llaman bueno. Y para no ir muy largo, vamos a ver 3 personalidades que ocupan esas personas buenas, que nosotros le llamamos bueno, que la gente le llama bueno. La primera personalidad que ocupa esa gente es la personalidad pública. Cuando estamos ante un público, cuando estamos dentro de una congregación y ante una congregación, somos completamente santos. Somos completamente buenos. Nuestro comportamiento es bueno, nuestro comportamiento es santo, nuestro comportamiento es de lo mejor. No tratamos a nadie mal, no hacemos nada, damos una expresión como de que somos excelentes personas. Y esa personalidad la usamos todos. La segunda personalidad que usa el hombre, llamado bueno por el parámetro de la sociedad, es la vida pública, la vida privada. Dentro del hogar, dentro de nuestra familia, cómo somos con nuestras esposas, cómo las esposas son con sus maridos, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con los parientes, cómo somos las personas que están en el hogar con nosotros, que están en lo íntimo de nuestro hogar. Es una segunda personalidad. Y también tenemos una tercera personalidad, que es la vida oculta de cada uno de nosotros. Y la vida oculta de cada uno de nosotros deja mucho que decir, porque el Señor pesa los pensamientos. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos con la computadora? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos solos con el celular? ¿Qué vemos? ¿Qué programas vemos? Estamos atados en la pornografía, estamos atados en algún otro tipo de pecado que nos divierte y con eso nosotros estamos procediendo. Esa es nuestra vida oculta. Esa es la que usted o yo podemos llevar al oculto. Y más sin embargo seguimos siendo llamados buenos por el parámetro de la sociedad, porque la sociedad quiere quedar bien con nosotros. Pero el que pone el parámetro de lo bueno y malo se llama nuestro Padre Celestial. El que pone el parámetro de lo bueno y lo correcto y lo malo
se llama nuestro Dios. Él nos hizo a cada uno de nosotros y nos puso las reglas y nos puso las leyes. Vamos a leer nosotros un pasaje en el Éxodo 34:6. Cuando Moisés estaba reunido con el Señor antes de hacer las tablas de los 10 mandamientos. Y Jehová, dice, descendió en una nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él y proclamó. ¿Quién proclamó? Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, el creador de los multiversos, el creador de lo que vemos y lo que no vemos, el creador de lo que conoce el hombre y de lo que no conoce, nuestro Padre Celestial. Y proclamó Jehová, Jehová fuerte, dijo él mismo, misericordioso y piadoso. Esa es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Jehová, piadoso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Esa es la naturaleza buena de nuestro Dios en comparación a la naturaleza mala que acabamos de ver del ser humano. Y en el número 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Estamos hablando de un Dios grande, estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando de un Dios misericordioso, que perdona, dice, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión. Ese es nuestro Padre Celestial. Pero a continuación aquí hay un pasaje que parece que fuera una contradicción. En ese pasaje dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vamos a repetir esa partecita. Que visita la iniquidad, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por un lado está diciendo que es Jehová Dios, que es misericordioso, que es tardo para la ira y que perdona la iniquidad, pero por otro lado dice que de ninguna manera tomará por inocente. De ninguna manera tomará por inocente los pecados del hombre. Entonces el Señor nos está queriendo decir, ahí sucede algo porque la Biblia no se contradice. En ese pasaje está sucediendo algo porque no hay contradicción. Y ese algo nos lleva nuevamente a lo que en verdad el Señor nos quiere decir, a lo que en verdad está involucrado para que se pueda notar la misericordia de Dios y la maldad del hombre. Esa parte nos indica a nosotros que Dios es misericordioso, pero no va a tomar por inocente. La misma misericordia de Dios, la misma santidad de Dios no le permite tomar por inocente el pecado del hombre. Y es allí donde viene algo que a nosotros debe de dolernos en el corazón. Es algo que a nosotros nos debe de sentir bien, pero amoroso, bien triste, porque volvemos nuestra vida y nos lleva al Calvario. Lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dios es un juez justo, y un juez justo no perdona, no puede perdonar porque es un buen justo. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, nos perdona a nosotros a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Él, nuestro Señor Jesucristo descargó toda la ira. En Él, nuestro Padre Celestial descarga toda la ira en nuestro Señor Jesucristo. Descarga toda la justicia que debía ser en el hombre. Nosotros éramos los que deberíamos de estar condenados. Nosotros éramos los que deberían de estarnos pagando ese pecado. Pero Él descargó el pago del pecado en su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de esa manera, en la cruz del Calvario, el Señor nos está perdonando.
Dios nos está perdonando con el sacrificio de su Hijo y a la misma vez nos está castigando porque el pecado de cada uno de nosotros recayó en su Hijo. Cuando nosotros leemos la palabra y miramos cuando el Señor Jesús estaba en la oración, estaba orando antes de que Él fuera a la cruz. Y dice que aquella oración era tan grande, aquella oración era tan triste. Él dijo, mi alma está triste como la muerte, y sudó sangre. Nuestro Señor Jesucristo sudó sangre. Pero Él sudó sangre porque estaba afectado. No estaba teniendo temor a la muerte en la cruz, no estaba teniendo temor a los clavos, no estaba teniendo al sufrimiento físico, no estaba teniendo temor. Porque posteriormente nosotros miramos los cristianos que siguieron después de nuestro Señor Jesucristo. Fueron crucificados cabeza para abajo, fueron ardidos, fueron quemados y se morían ellos riendo, se morían ellos alabando al Señor. Nuestro Señor estaba sufriendo, nuestro Señor sudó sangre, nuestro Señor sufrió, sintió en carne propia, sintió en su espíritu, en su alma, el abandono del Padre Celestial. El abandono. Las tinieblas cubrieron un tiempo, cubrieron a nuestro Señor Jesucristo las tinieblas. Había una separación porque Él estaba recibiendo todo el castigo que usted y yo, mis hermanos, debimos de haber recibido. Él lo estaba recibiendo en el madero de la cruz. Y por medio de ese castigo que Él recibió ahí, fue que nos libertó a nosotros. Y por eso nuestro Padre Celestial un día va a venir a reclamarle a usted, mi hermano, mi amigo y a mí, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hemos nosotros hecho con su Hijo? ¿Le estamos siempre rechazando? ¿Lo hemos aceptado para aceptar esa bendición, esa gracia del perdón de nuestros pecados? ¿O seguimos rechazándolo? Un día usted y yo estaremos delante del Señor. Le damos las gracias, mis hermanos, por habernos escuchado. Vamos a dejar este mensaje hasta aquí. Es un mensaje profundo. Quizás con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estuvo tocando la mente y el corazón de usted. Dice la palabra del Señor, si oyeres la voz de Dios hoy, no endurezcáis tu corazón. Que el Señor me le bendiga a cada uno de mis hermanos y mis amigos en esta mañana, esta tarde o esta noche. Hoy es el día de salvación, es un encuentro